Con Matinal tenemos nuestra primera entrevista, nos engalana en este set Eglenin Morrison, quien es economista y presidente del partido Camino Nuevo. Buenos días, Eglenin. Muy contento, muchas gracias por la invitación, por permitirnos hoy expresarnos frente al país de los diversos temas de preocupación nacional y sobre todo agradecer a Carla por el café que nos ha brindado Santo Domingo en este día. Es mi único tema de protección en esta reforma probable fiscal o tributaria de que no toquen los impuestos el café. Morrison, no, precisamente, ¿tú crees que puedan tocar el tema del café en el caso de una reforma fiscal que se avecina? Yo estoy convencido que el señor presidente... ¿Qué entiendes tú que se debe hacer, que se debe cambiar? ¿Qué es lo que no se debe tocar? Yo estoy convencido... Déjame una cosa, ¿sí? El café es el primer sorbo que la gente asume en la mañana, ¿verdad? El presidente cuidará el gusto de la familia dominicana. Estoy convencido que una persona que acaban de reelegir con esa gran contundente victoria es un hombre que tiene una conciencia, un llamado y ser un líder de verdad muy, muy empático a los que nos gusta el café Santo Domingo, que es casi el 100% del país. Bueno, ustedes fueron aliados del presidente en estas elecciones. Salieron con el partido muy tarde porque hubo una decisión final que lo dejó prácticamente sin opciones de hacerlo. ¿Qué tipo de vínculo le une al partido Camino Nuevo con el presidente? ¿Qué rol pudiera jugar en este mandato, segundo mandato del presidente, que el presidente ha hablado de dejar una impronta, de relanzar el país con un montón de reformas? Bueno, usted ha mencionado a propósito del café lo de la reforma fiscal, pero se habla de constitución, sí. Se habla de una ley nueva posiblemente de comunicación, se habla de... bueno, anoche se le dio paso al código, o ayer se le dio paso al código en el Congreso, parecería que puede salir. ¿Qué jugaría? ¿Cómo jugaría Nuevo Camino o Camino Nuevo en este proceso? Primero, sin lugar a dudas, que el presidente de la República será recordado a nuestro juicio, si hacemos un ejercicio de proyección una vez que concluya un mandato que todavía no ha comenzado. Eso será en agosto, como un presidente reformador. Y esto no es nuevo. Todo lo que hemos observado como ciudadanos o actores políticos, desde cuando el presidente Luis Abinader inició siendo un precandidato en el año 2012 para esas elecciones, hablaba de un conjunto de reformas que le presentaría a la nación dominicana de llegar a ser presidente. La coyuntura del tema del COVID-19 no le permitió ejercer unas reformas que hace años que la República Dominicana está realmente necesitando. ¿Qué nos une a nosotros al presidente de la República? Esa visión de Estado. Cuando le visité, faltando 10 días para el tema de las elecciones, que fue el momento que pudimos converger, nosotros le entregamos el libro Repensando el Estado Dominicano, una visión de país. Sobre la base de ese acuerdo de nación, de puntos que nosotros entendemos que hacen falta, de una nueva visión de lo que tiene que ser el modelo económico dominicano, del tema de que podamos impulsar el emprendimiento en la República Dominicana a través de lo que en nuestro libro señalamos que es la cooperativa del emprendedor, el hecho de que nosotros podamos ver una reforma educativa sobre la base del modelo STEM, que es un tema que en el mundo ha estado muy atinado conforme a lo que son aspectos de lo que es la revolución tecnológica, agenda de lo que debe de ser fundamentalmente mitigar la situación inflacionaria que vive el mundo desde hace unos años por el tema de las dificultades para poder hacer importaciones, y eso tuvo costos impresionantes en la generación, si se quiere, de productos en la República Dominicana. Esa gran agenda tocando el tema del Ministerio Público Independiente, los aspectos que tocan la necesaria reforma fiscal, pacto o tributaria que está contenida en la Ley Nacional de Desarrollo, hace ver al presidente como una persona que es un gerente. Y yo defino rápidamente la gerencia. Dirigir es prever, es anticipar. Él está poniendo las cosas en orden, hay estabilidad económica, dejó al gobernador del Banco Central, que ha cumplido con la agenda, si se quiere, de la meta de inflación y los aspectos del control de la tasa de cambio. Yo soy economista de profesión, el presidente también. Esos puntos nos hacen a nosotros aliados para apoyar al presidente en todo lo que sea a favor de la República Dominicana. Parece que la estabilidad económica y
de las que el presidente ha hecho mención y el Banco Central también ha hecho, que parece que en lo que tiene que ver con ese staff de economistas que rodea el gobierno, desde la gobernación del Banco Central hacia su despacho, parece que eso va a quedar frisado ahí para por lo menos los próximos 2 años. ¿Es una pregunta o una afirmación? No, es una pregunta. Bueno, no. Yo creo que esa prerrogativa la tiene el presidente de la República. Que eso es más o menos lo que hay, pero me gustaría conocer. Mire, como economista pondero muy positivamente la gestión económica del gobierno y sobre todo la apertura que tiene el presidente de la República, porque también tiene un componente como líder, que es una persona que permite la autocrítica. Yo creo que ha sido capaz de rectificar en múltiples ocasiones, inclusive ha cambiado más de 22 de sus funcionarios que no han estado en la misma línea, si se quiere, de la visión que el presidente tiene. Y en el área económica la proyección es que tengamos un 4.5% de crecimiento en el próximo trimestre. Lo que sí, como presidente del partido, señalo, y sobre todo porque acabo de regresar de visitar 48 municipios de todo el país desde el día 20 de mayo a las 3 de la mañana, salimos a visitar todos los municipios del sur, a regalar primero becas a los jóvenes de la República Dominicana. No, porque no es una acción electoral, sino una acción primero de solidaridad con la gente, de escucha ciudadana y de gratitud a los miles de líderes que nos apoyaron en el reconocimiento del partido, que sacamos un 98 de 100 y aprovecho para agradecer al país por ello. Dicen que la mejor campaña es hacerlo bien. Morrison, sobre todo, ¿verdad? Bueno, y en esas visitas, sí, supongo que tú has tenido un acercamiento con las personas que has conversado con ellos. 100%. ¿Cuáles son las necesidades que tú has podido detectar o qué te han dicho ellos? Mira, inclusive como es la octava visita por todo el territorio nacional en 3 años, las primeras 2 pude plasmarla en el libro y fue dentro de las conversaciones con el presidente en esos 35 minutos que me pudo dedicar, le mostré en los primeros capítulos un ejercicio de escucha ciudadana que hicimos con un levantamiento de las necesidades. ¿Qué me preocupa de las visitas por el sur? Señores, a mí me partió el alma ver y darle la mano a más de 103 maestros y maestras de este país. Y yo creo que el tema de la educación dominicana debe de comenzar por respetar la dignidad del maestro dominicano. El concurso de oposición docente, para citar un caso, hace 3 años se ha convertido en un dolor de cabeza a los maestros. Y yo me pregunto si eso no es hasta violatorio de derechos constitucionales. Después que un maestro va a su universidad, obtiene un título, muchos de ellos, lo que saludé, inclusive han sido becados por el INAFOCAN con maestrías, y veo maestros que han tomado 3 veces ese concurso de oposición docente. Y ellos entienden que el concurso no es justo, ni tiene los criterios para medir sus competencias. La gran pregunta ¿es justo que maestros y maestras que yo saludé en el sur, por ejemplo en Cabral, estén vendiendo bancas de lotería, números de lotería? Maestros aquí, dominicanos. Es justo que una profesora que nosotros conversamos con ella en un parque esté vendiendo helado a 10 pesos para mantener sus hijos. Yo creo que ahí hay una observación, un llamado a una, si se quiere, institución como el Ministerio de Educación que debe de reformarse, que no ha sido lamentablemente el resultado que todos esperamos. Hace 2 días que el presidente de la República señaló que está comprometido con una reforma profunda del sector educativo dominicano. La gente realmente comprende que tenemos un líder que tiene un sentido de la historia y de legado, y que estará apoyando las decisiones que el presidente tome. Es lo que la gente me ha dicho en los 48 municipios que he visitado. Mire, ayer el presidente decía que los próximos 4 años serán para la educación de calidad. Usted mencionaba hace poco reformar la educación al sistema para incorporar toda la tecnología. Cuenta esta historia de estos profesores, pero usted tiene un origen de un hogar vinculado con la educación. Su madre, su padre, incluso usted mismo ha estado vinculado a la educación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque ahora siento que tenemos la crisis de la abundancia, tenemos más recursos de lo que necesitamos, lo que parece que no sabemos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para transformar la educación dominicana? Primero aprovecho para saludar. Es una apuesta de más mediano y largo plazo. Saludar a mi hermosa madre que está viendo el programa y mami, te amo, le mando saludos.
y siempre ha sido una seguidora. La llamé, voy a entrar al 5, yo lo tengo desde temprano. O sea, que tienen ahí en esa audiencia. Démele un abrazo. Un abrazo. Mi madre y mi padre. Nos sentimos satisfechos de que ella esté ahí bien. Gracias, sí. Mi madre y mi padre participaron del proceso del Plan Decenal de Educación, que poca gente sabe que después fue tomado como ejemplo el modelo de planificación de la educación para que desde Costa Rica, el consultor internacional que estaba Lorenzo Guadamuz Sandoval, lo llevó como modelo. Mi padre había acabado de llegar de estudiar planificación de la educación en Francia, en el Instituto de Planificación del IPE de París. Ese plan le sobrevivió a 3 gobiernos diferentes. Y entonces refleja que por lo menos como gestión de planificar, que es dirigir, es prever, es reducir la incertidumbre, fue un buen modelo, pero los resultados, yo soy muy crítico, independientemente de eso. Creo que ha existido incompetencia de parte de las gestiones distintas que ha tenido el Ministerio de Educación, porque inclusive el informe PISA revela que hay una deficiencia. Hubo un avance importante, felicitamos en ese sentido al presidente de la República por ese logro, pero creo que no es suficiente. ¿Qué hacer? Lo primero es la conectividad. Yo creo que hoy se habla no del analfabetismo funcional principal, sino del analfabetismo digital. Nosotros hicimos un levantamiento como partido y hay 8.000 centros educativos sin internet en la República Dominicana, en lugares que son esenciales para poder generar la conectividad. ¿Cómo se va a reformar la educación dominicana sin que el joven dominicano, el niño, tenga el acceso al internet? Fue muy positivo dar todas las laptops y las tablets, pero ¿a dónde el niño iba a poder descargar el uso de ese tipo de herramientas que son esenciales? Mira, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, hablaba precisamente de esa calidad de educación, como decía el presidente de la República, y se quejaba de que los recursos de la educación, ese 4%, no está siendo utilizado bien en la inversión en la educación. Y precisamente desde el 2013, que es cuando se comenzó a aplicar ese 4% hacia estos tiempos, ningún gobierno lo ha utilizado completo. Entonces, ¿para qué tener dinero suficiente cuando usted solamente puede utilizar el 40% y el 60% se pudieran utilizar, primero para una mejor calidad de la educación, para contratar esas fibras o contratar el servicio de internet en esas escuelas de educación y en otras cosas? O sea, esa es válida entonces la crítica. Yo creo que hay enfoques puntuales. Capacitación de los maestros acorde al mundo de hoy. Hay algo que se llama el Learning Management System, un LMS. Cuando tuvimos la crisis del COVID, se tuvo que ir hacia la educación vía las pantallas, vía el tema de la televisión, porque no teníamos la infraestructura de la conectividad. Yo creo que es importante ese tema, capacitación de maestros en una gestión de poder enseñar vía internet. Hoy yo mismo hice mi maestría de la Universidad de Phoenix a distancia, vía internet. O sea, las herramientas existen en el mundo de hoy, pero no están las capacidades de parte de los maestros. Lo otro, nosotros necesitamos definitivamente generar un modelo educativo que esté orientado al trabajo. Yo creo que el Infotep ha hecho un gran trabajo en ese sentido y todos reconocemos al señor Rafael Santos Badía, que también nos une una gran amistad, como un gran gestor, pero no hay un complemento de parte de la educación básica media en la República Dominicana. Ese es un gran reto del pacto. ¿Qué cosa hemos aprendido de la pandemia? Porque si es verdad que fue un tormento planetario, también ha sido la enseñanza más intensa que la humanidad ha vivido. Así es. Rápido. ¿Qué cosa hemos aprendido que podamos utilizarla para transformar el mundo de hoy, incluyendo nuestro Lo país? primero, yo considero que nos hizo más humanos, nos hizo más conscientes de la brevedad de la vida, aunque ha dejado, si se quiere, una estela de incertidumbre en las personas y de una sensación emocional que uno mismo la experimenta cuando recuerda a personas que se fueron. Mi profesora Lupe Robles y Suárez, mi gran amigo Dionisio Martínez, personas que perecieron. Y yo creo que eso nos hace más sensibles al dolor humano. Pero segundo, que tenemos que tener la capacidad de hacer una lista de probables acontecimientos que pueden cambiarnos la vida. Nadie se lo esperaba. Entonces, inclusive en la parte de gerencia hay que hacer ese ejercicio. La pandemia también nos dijo lo vulnerable que somos frente a no tener la tecnología como herramienta en la mano, porque tuvimos que a través del Zoom dar conferencias, vernos a la distancia.
pero otro factor puso al descubierto las limitaciones que hay en el área de la salud. La inversión pública en salud también muy baja. Yo creo que nosotros necesitamos hacer un gran levantamiento. Y en el área social. Y en el área, obviamente, social, por lo menos existieron... en los barrios la gente despierta, no cabe en la casa. Pero al final también tuvimos la solidaridad, vamos a decir, del ambiente político. Nadie cuestionó la cantidad de programas que se requirieron para hacer frente en la parte social. Bueno, y yo creo que eso es una gran lección que en este contexto tenemos que tomar. Esa solidaridad sería relativa. Los partidos se negaron a renunciar a su 0.5%. No obstante, usted sabe que tengo una visión también, porque el tema de la democracia, yo no cuestiono qué tan cara sea. Porque lo que estamos viendo en algunos escenarios del mundo, Venezuela y otros lugares, también nos tiene que hacer conciencia a nosotros que la democracia tiene que tener un costo. En ese sentido, yo creo en el financiamiento público a los partidos políticos. Se debate en estos momentos, lo dijo así el ministro de Educación, si es pertinente continuar dando las pruebas nacionales o no. Tu posición, sé que tiene experiencia en el área de la educación. ¿Tú crees que esto aporta a la educación, al estudiantado? Mira, yo creo que no ha revelado que esa visión que se tuvo, y aquí me estoy metiendo en una zona roja, porque mi padre tuvo que ver con el tema de la educación, el profesor Ramón Morrison, en el tema de las reformas del plan decenal en el año de 1994 y la transformación curricular. Pero yo creo que ese modelo agotó su curso. Yo creo que sí, yo estaría de acuerdo como presidente del partido que se elimine. Además, un miembro del partido, que es el secretario de organización, el doctor Gilmer Martínez, muy joven, que siempre me ha dicho, yo quisiera encontrarme con tu padre para reclamarle que yo sufrí los efectos de tener que examinarme. Y aprovecho aquí para decir que no andamos solos. Hay una comisión que nos acompaña. Y miren por qué, porque el éxito no es el espectáculo de un solo individuo. Ser político y hacer política distinta significa mostrar que hay una joven que entró hace 2 años y medio como asistente en el partido y hoy con 34 años es la vicepresidenta del partido, la licenciada Jennifer Escaño. Tenemos también aquí con nosotros, si le hacen un close-up al gran equipo, van a creer que un tema de modelaje, ¿verdad? Por la belleza que hay en Jennifer, por estar revelaste la edad de Jennifer. Claro, ella nunca ha tenido problemas. El doctor Gilmer Martínez también, que es el secretario de organización. Está Samuel, que es el vicepresidente nacional de la juventud. Y está Emmanuel Pérez, que es el director nacional de crecimiento. Porque la nueva política tiene que ser actores que presenten sus talentos y sus rostros al país. El mundo está mostrando un déficit en el liderazgo político. Sí. No sé si tuvo la oportunidad anoche de ver el debate en los Estados Unidos. No sé qué opinión tiene, pero me gustaría algunas reflexiones a propósito de que muestra caras jóvenes en la política dominicana. Y evidentemente nosotros igual tenemos la necesidad de un proceso de renovación profunda. Yo vi un debate. En valores éticos, en compromisos. Vi un debate sin sustancia, de muchos improperios, de que no pudieron ejercer un liderazgo, como John Maxwell, por ejemplo, dice que hay un liderazgo orientado al legado, a tener conciencia de las futuras generaciones. Como se abordaron los temas, por ejemplo, del medio ambiente, de la guerra de Irak y todo esto, al final lo que escuché fueron 2 personas diciéndose improperios. No es un gran ejemplo para el mundo y sobre todo representando una, si se quiere, sociedad, la sociedad norteamericana, que ha jugado un rol importante en el desarrollo de la humanidad. Yo me puse a pensar en Roosevelt, por ejemplo, como presidente, el rol que jugó en las reformas en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, me refiero, y dije, pero no están a la altura de líderes trascendentales como un Barack Hussein Obama Jr., que fue también un ente importantísimo en dejar una sociedad contemporánea en los Estados Unidos distinta. Nunca olvido la vez que leí su libro, La audacia de la esperanza, donde expresaba los grandes desafíos que tenía Estados Unidos frente al mundo. Yo creo que hoy en día hay una crisis de liderazgo, evidentemente, en el mundo, pero eso ¿cómo se combate? Inspirando, invitando a la gente a participar, y vuelvo aquí a República Dominicana. La desafección que hay por los políticos y por los partidos es el compromiso que nosotros como presidente de un partido nuevo estamos haciendo con la gente. Por eso, más que una acción electoral, salimos a regalar becas de manera personal a 3.786 jóvenes, hombres y mujeres, y otros abuelitos que se acercaban en los parques a extender la mano a pedir la beca. ¿Una beca en qué? En liderazgo, en el tema que tiene que ver fundamentalmente con ello. El desapego de la población con los partidos, ¿obedece solo a las frustraciones
o hay un tema de comunicación? Yo creo que obedece a la frustración. Aquí se ha dado mucha importancia al rol que tiene, por ejemplo, los partidos políticos, pero no han estado a la altura de ese llamado, a la altura de la expectativa de la gente, porque las oportunidades han sido múltiples. Todos los partidos principales han gobernado y cuando han existido crisis en partidos tradicionales, como pasó en el PRD, hubo una migración de una nueva visión. Y es lo que nosotros entendemos que nos hizo converger con el presidente de la República. Yo me siento muy orgulloso de haber apoyado a Luis Abinader porque es una persona que simplemente abandonó su éxito personal y tuvo una capacidad de tener empatía con la gente. Y confiamos profundamente que inclusive tocar la Constitución de la República, que nosotros entendemos que tiene que ser un proceso que no se lleve a una gran velocidad, con la delicadeza correcta, va a ser para poderle poner candado y que no haya una visión que nadie tenga que eternizarse en la gestión de ser presidente de la República. Sí. En el caso de ese desapego, que muchos hablan sobre la abstención que hubo tanto en lo municipal como en lo presidencial, me llamó la atención un análisis de un amigo politólogo que me decía, mira, ven con preocupación esa parte, pero en estos casos se dio de que el que estaba en la oposición se sabía que estaba perdido y el que estaba en lo presidencial se sabía que ganaría. Por lo tanto, cuando no hay esa competencia y donde todo el mundo sabe, el que iba a votar por un opositor decía, voy a perder como quiera, o el otro dice, no, ya estamos ganados. Y entonces de ahí hubo mucha gente que decidió no votar porque ya estaba ganado o porque el otro estaba perdido. Tuve esto, pero veo que te fuiste por el desapego, como que la frustración de los ciudadanos por los partidos políticos. Miren, yo siempre he reflexionado en los últimos meses de ese tema y lo que he encontrado en mi reflexión interior es que había la necesidad de cerrar un ciclo de la vieja política, no por orden biológico, sino por las prácticas que ya no toleramos, de que el político se burla del ciudadano, que lo usa. Yo siempre he dicho que nosotros somos un club de decepcionados en este partido, porque el 100% de la militancia se ha adherido porque entiende que no ha tenido oportunidad en otros instrumentos de la democracia. Ese es un aspecto esencial que jugó un rol importante, que un presidente de la República decidiera participar en un debate. Eso no había pasado, un acto de humildad, de que nosotros nos demos esa oportunidad como sociedad y que ahora eso se convierte en algo que nadie podrá huirle. Yo creo que eso es un aspecto esencial. Y lo otro, ¿qué hizo el PLD en este país? Una gran transformación del modelo económico de infraestructura, pero un mal ejemplo respecto a temas de la honestidad. Entonces, y por otro lado tenemos al expresidente Leonel Fernández, que uno mismo que le acompañó, porque no soy un outsider, he participado de la dinámica de las elecciones, siempre de los sectores externos, y entendía que el presidente Leonel Fernández no debió de participar de nuevo. Esperemos que esta vez esté aprendida la lección y permita la renovación de la esperanza, que se hace necesario en el país nuevos actores para la política. ¿Tú crees que debe entonces el expresidente Leonel Fernández abstenerse de participar en el 28 y darle paso a su hijo Omar, senador de la capital? Sería su no participación una demostración de desapego del poder y una demostración de un sentido de un hombre como él trascendental, un líder de excepción para este país, una persona con una sólida formación que ha aportado al debate. Los primeros debates yo recuerdo que fue en su primer gobierno. Yo creo que aunque tiene el derecho de aspirar, vamos a decir, el derecho constitucional, él mismo ha hablado de la fábrica de presidente que había en el PLD, de pasar la antorcha. Que sea el modelo monárquico, no lo sé. Pero yo creo que aquí tiene que existir un espacio. Ser que él no va a entregar esa antorcha. Si no, obtendrá otra derrota. En una encuesta que hicimos hace un par de semanas, solo está marcando el presidente Fernández un 7%. De Caminero sobre el desapego, el problema parece planetario. Porque, por ejemplo, ahora en las elecciones de la Unión Europea, la abstención ha sido una cosa espantosa, es decir, más alta que la que se produjo en países como los nuestros. Hay un problema en Estados Unidos, un 30-35% escoge el en la población respecto a la política, es decir, o damos de contado de lo que tenemos no necesita que los
lo fortifiquemos o estamos decepcionados. Yo creo que hay una crisis de liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? Es tratar de tener la empatía con el otro, es tener un sentido de legado, de cercanía. La gente, ¿qué me decía en esos recorridos por los 48 municipios? Pero ustedes son un partido. Digo, sí. ¿Y qué es lo que hacen? Mire, estamos dando una beca. Wow, pero los políticos nuestros ya todos se fueron, nos usaron, se desaparecieron, están agachados. Fue esa la expresión. Y yo le preguntaba a muchos adultos mayores, ¿vale la pena esto o nos devolvemos a Santo Domingo? No, continúen, vale la pena. Yo creo que nuestra propia existencia como organización procura mitigar un poco el ejemplo de tener un presidente como Luis Abinader, que dice de entrada que no va a modificar la Constitución para eternizarse, ahora, que no vuelve ni ahora ni mañana. Es un ejemplo también de dar y permitir que una nueva generación juguemos nuestros roles en el país en los próximos años. Dicen que cuando la economía funciona, la política funciona. Así es. Usted hablaba ahorita de la economía y de la estabilidad de la economía. De hecho, el Banco Central, en su informe, creo que fue ayer, antes de ayer, daba cuenta de un crecimiento de 4.3% en el mes de mayo sobre la economía dominicana. Sin embargo, entre los procesos de reforma que el gobierno tiene en agenda está la reforma fiscal. ¿Cuál es el carácter que debe tener la reforma fiscal para hacer más justiciero el sistema social dominicano? Porque cuando las diferencias sociales se ensanchan, pudiéramos estar creando no solo miseria económica, sino también resentimientos sociales como para no apreciar lo que se tiene. Es decir, cómo empoderar a la gente con que no sigan los pobres pagando más dinero que lo que tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Mire, cuando usted me hace esa pregunta, yo me traslado a cualquier municipio del país, me voy a Cabral, que estuve hace 3 semanas, y yo le preguntaría a cualquier ciudadano de a pie, ¿usted cree que los recursos públicos, fruto de ese crecimiento económico, le llega? No, esa sería la respuesta. Inclusive la gente tiene esa gran duda. Pero yo sé que debe de existir un compromiso, y aquí fijamos posición, para que no sea el hecho de aumentar o poner impuestos, sino que también exista un ejemplo de parte del Ejecutivo del Estado, del control del gasto, que podamos resolver la problemática del déficit cuasi fiscal del Banco Central, que esos intereses absorben una gran cantidad del tema de la deuda. Pero sobre todo, y ahí está la necesidad de la reforma, de que las calificadoras de riesgos internacional, como Moody's, Standard & Poor's, no vayan por falta de no pago de todos los servicios de deuda exterior a calificar mal al país. Por eso yo digo que es necesaria la reforma, que hay que apoyar al presidente de la República, pero que tampoco los programas sociales se conviertan en freezer de pobres. El programa Supérate, yo he visto en la incumbente Gloria Reyes, que ha tomado ejemplos de cómo poder hacer acompañamiento de emprendimiento a mujeres solteras, a jóvenes. Ese programa hay que ampliarlo, porque siempre hemos dicho que si la juventud dominicana se les respalda, la vuelta no será por México. La vuelta tiene que ser la República Dominicana, encontrar oportunidades, que los cónsules, los embajadores identifiquen nichos, oigan esto, para poder aumentar la exportación. En síntesis, es una reforma necesaria, no va a ser fácil. Sé que se debe de cuidar el hecho de que áreas como, vamos a decir, nichos donde está la pobreza, no sufran los efectos y sobre todo que la clase media no pague. Yo creo que es tiempo que el sector empresarial asuma un compromiso, más allá de muchos discursos que a veces se dan. He visto la disposición del CONEP, de ANGE, de ir, que se cuiden el tema de las extensiones en el área de zonas francas, pero creo, por ejemplo, que el sector turismo debe de comenzar a pagar sus impuestos porque ya es un área que está madura y yo creo que es tiempo de que después de 40 años de disfrutar de exenciones fiscales podamos tener un sector turismo que haga su aporte también a la economía dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pero señores, gracias a tus acompañantes. Gracias. Pedimos a Glenny Morrison, economista y presidente del partido Camino Nuevo. Señores, a ustedes, gracias. Continúen ahí porque en breve tenemos más contenido.